Mefistofélicos. Ya está grabando y todo ahí para que el editor de confianza haga su trabajo. Edición en la tecleadera. Bueno. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, según el lugar, la hora desde el cual estén escuchando este podcast. Bienvenidos una vez más a los Mefistofélicos. Iniciamos con lo siguiente. ¿Somos los únicos en este vasto universo o hay vida más allá de nuestro planeta? Pues sumérgete en las profundidades del cosmos con nosotros mientras exploramos la fascinante cuestión: ¿qué tan posible es la vida extraterrestre? En este episodio pues desentrañaremos de cierta forma algunos misterios del espacio desde dos perspectivas intrigantes, la biología y la astrofísica. Pues desde los microbios extremófilos que desafían todo lo que creemos saber sobre la vida, hasta los exoplanetas situados en zonas habitables, donde los ingredientes para la vida podrían estar alineados de manera perfecta. ¿Podríamos ser solo una chispa en un vasto océano cósmico de seres, o es la Tierra un rincón excepcionalmente afortunado en todo el universo? Únete una vez más a Mefistofélicos para adentrarnos en estos enigmas de la biología, de la astrofísica y buscar la esencia a esa pregunta tan ancestral que ha estado siempre al lado de la humanidad. Y pues también una invitación a desafiar las concepciones, a ampliar los horizontes y a prepararse para un viaje pues auditivo que podría cambiar de alguna forma la manera en que percibimos el mundo y la importancia que le damos al ser humano en todo el cosmos. Así que bienvenidos. Más adelante haremos o haré personalmente alguna intervención sobre la astrofísica, sobre alguna probabilidad matemática de que exista la vida. Y sin tanto preámbulo le doy pues apertura a que nuestro compañero Freddy Polo de Allende Novis inicie con este tema que es muy apremiante y que sin duda será muy llamativo. Bienvenido. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan o quienes tienen la posibilidad de vernos en nuestro canal en YouTube. Hoy el tema es un tema vigente. Recordemos que hace pocos días en Estados Unidos se vio como unos personajes pertenecientes, digamos, a las fuerzas, digamos, de los Estados Unidos, y hablaron y tocaron el tema de los extraterrestres. Entonces sigue siendo un tema muy crucial, muy importante, también desde el punto de vista filosófico, teológico, porque llegado el caso en que se compruebe eso, pues seguramente va a generar una serie de movimientos socioculturales a nivel mundial. Entonces es un tema bastante interesante, muy curioso, pero también además que estudiándolo, pues nos vamos a aprender muchísimas cosas, no solamente de filosofía, sino también de ciencia, de cultura. Entonces, esperemos que esta conversación sea del mayor agrado y que despierte sobre todo mucha pasión por descubrir. Freddy. Bueno, sí, buenas noches para todos. Sí, pues vamos a hablar de la posibilidad de vida extraterrestre en el mejor de los términos. Y pues, ¿quién mejor que Dayan acá para que nos haga el repaso de sus aventuras por allá en el Observatorio Astronómico de Roma? Entonces, pues, empecemos de una vez sin darle tanta vuelta a esto. La primera cosa que yo pienso que, bueno, hay que tener en cuenta dos cosas interesantes para abordar el tema de la vida extraterrestre. Lo primero es que hay que tener al menos bien definidas las características de la única forma de vida que conocemos en el universo, que es la vida que existe en la Tierra. Y lo segundo que yo creo que hay que tener en cuenta es nuestra posición en el cosmos. Porque entendiendo esto, podemos posteriormente entender una de las razones por las cuales todavía no hemos tenido, digamos, contacto con algún tipo de vida extraterrestre. De primerazo, digo que soy uno de los que creo en la existencia de algún tipo de vida extraterrestre. Sin duda alguna, soy de ese grupo, digamos, de personas que creen en esta parte. Quisiera resaltar tres características. Primero hay que definir qué es la vida en la Tierra para tener un punto de referencia para cuando encontremos de pronto algún tipo de vida en otro planeta, pues entonces se sepa abordar. Entonces, esto no es más que un repaso sobre lo que tiene que ver con la biología. Nosotros desde la escuela, desde el colegio, nos resulta muy fácil distinguir de pronto definir qué es la vida en un primer momento, pero está la otra cara de la moneda, que la vida es bastante compleja. Nosotros desde el colegio aprendemos qué es un
factor biótico y un factor abiótico. Perfectamente podemos diferenciar entre una piedra y un pato, o entre una piedra y una planta. Pero hay que tener en cuenta que para definir vida desde el punto biológico hay que tener en cuenta sobre todo tres características fundamentales. Que esas tres características, si las encontramos, digamos, en otros sistemas planetarios, entonces podríamos hablar de que estamos encontrando, como especie humana, otro tipo de vida. Lo primero es que debe existir una unidad básica, que es la célula. Es decir, que el organismo siempre va a buscar luchar contra la entropía, ¿cierto? Entonces va a buscar aislarse, tiene que buscar una membrana. En el caso de nosotros los seres humanos, tenemos una capa de piel grasosa que es la que nos hace diferenciarnos de nuestro entorno. Y lo mismo sucede en el caso de, digamos, de encontrar vida extraterrestre. Una de las características tendría que ser que sea un organismo que sea capaz de aislarse de su entorno, pero que a la vez permita también la interacción de las ¿qué? La interacción con su entorno para lograr sostenerse. Otra de las características que tiene la vida es que para lograr digamos, sostenerse, a nivel interno, pues va a necesitar energía. Y para que pueda, digamos, generar energía necesita un proceso. Entonces, esa vida debe tener algún tipo de proceso metabólico para que pueda luchar contra la entropía del exterior que quiere lograr la homogeneidad. Y otra característica importante es que la vida, como la conocemos, se replica, como el ADN o como la reproducción de los organismos pluricelulares. Entonces, otra de las características interesantes de la vida extraterrestre sería eso, que se pueda replicar. Y hay una característica todavía mucho más interesante que se desprende de las tres. Sí, sabemos que tiene que ser una especie de organismo que se pueda aislar, pero que pueda interactuar con su medio. Debe tener energía y eso la crea a través de procesos, de procesos metabólicos, a través de su bioquímica, que se pueda reproducir o replicar, como lo hacen los seres vivos en la Tierra. Y el otro es que se puede evolucionar, que esa se desprende de esos últimos tres procesos. Entonces, si de pronto la especie humana en algún momento, por alguna razón, se llega a encontrar con alguna de estas características, se puede, digamos, hablar de vida, pero resulta que la cuestión, digamos, no sería ni siquiera aún así tan fácil. Siguiendo de pronto la ruta biológica, debemos contemplar la posibilidad de que si, por ejemplo, encontramos en otro planeta algún tipo de vida, debemos contemplar la posibilidad de que, por ejemplo, los procesos metabólicos, es decir, su bioquímica, sea diferente de la bioquímica, por ejemplo, que manejamos nosotros aquí los seres vivos en la Tierra. Recordemos que nosotros estamos compuestos de átomos, principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, estos elementos químicos que se forman en el corazón de las estrellas, en estas estufas que reproducen los átomos. De alguna forma puede pasar que por efectos atmosféricos de otro planeta puedan interactuar de otra forma, si los procesos bioquímicos sean diferentes a los de nosotros. Entonces, eso pienso que es bastante importante y que eso hace de pronto que la vida extraterrestre sí pueda existir. En efecto, digamos que no creo que seamos un planeta privilegiado donde se pueda crear la vida, sino que sin duda alguna existen otros planetas, ya se conocen muchos exoplanetas, que se encuentran dentro de la denominada zona habitable, entonces muy posiblemente allí encontremos algún tipo de vida. El segundo punto que yo tocaba es nuestra posición en el cosmos. Resulta muy interesante. Aún hoy en día muchísimas personas de pronto, a pesar del interés que despiertan los temas astronómicos de astrofísica y de astrobiología, todavía no tenemos, digamos, como esa en nuestra mente las vastas dimensiones que existen en el espacio. Muchos se preguntan, muchos teólogos, muchos creyentes sobre todo dicen, bueno, pero si los científicos opinan que hay vida, ¿por qué no se presenta? ¿Por qué no, a pesar de los avances tecnológicos, no se descubre? Y eso, pero resulta que no tienen en cuenta de las inmensas distancias que existen a nivel del cosmos, a nivel del universo. Por eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, nomás la distancia que existe
entre nuestro Sol y el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. 25.000 años luz. Recordemos que lo más rápido que se mueve en el universo son los fotones que componen la luz, estas partículas que viajan cerca de los 300.000 kilómetros por segundo, y aún así se demoran toda esa cantidad de años en llegar. Recordamos que también las ondas radios, en caso de que una civilización avanzada emita una señal, pues se demoraría todo eso en llegar hasta nosotros. Y resulta que nosotros, la especie humana, hace escasos 400 años iniciamos la revolución científica. Y a pesar de eso tenemos unos aparatos de punta, pero todavía muy seguramente las señales no nos han llegado debido a la vastedad que existe. Eso no es nada, eso es nuestro vecindario, ¿no? Tenemos la Tierra que está en el sistema solar que está en el brazo de Orión de la Vía Láctea, y a su vez la Vía Láctea, que es una de las galaxias de las millones que existen en el universo, está muy distante del resto de galaxias. La más cerquita que tenemos es Andrómeda, que se puede ver a simple vista cuando se tiene unos conocimientos básicos. 2.5 millones de años luz nos separan de Andrómeda. Es decir, que toda esta cantidad de años se demoraría una señal en llegar, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales hasta el momento pues, no hemos podido detectar si existe algún tipo de vida extraterrestre inteligente, algún tipo de señales. Lo que nombraba Freddy es interesante. En Italia tuve la posibilidad de hacer, bueno, de tener una aproximación a la astronomía, y ninguno de los, digamos, de los profesores de los observatorios bueno, Italia tiene un observatorio, pero el Vaticano también tiene uno, hay que resaltar eso, que el Vaticano también tiene su brazo científico, a los cuales han pertenecido científicos de renombre. Por ahí el último así que perteneció digamos, a la división científica del Vaticano fue Stephen Hopkins. Ese observatorio queda en Castel Gandolfo, que es el pueblo donde pasa sus vacaciones el Papa. Y ninguno, por ejemplo, de los sacerdotes científicos y de los científicos también laicos se negaba públicamente a la existencia de vida extraterrestre, porque eso, la verdad, es posible, es posible. Lo que pasa es que lo que cambian son las probabilidades de encontrarla, debido precisamente a una de las razones que acabo de nombrar, las grandes distancias que existen entre una galaxia y la otra. Entonces, ¿por qué no pensar? Recordemos que para que el pensamiento científico se desarrolle, la imaginación juega un papel muy importante. ¿Por qué no pensar que de pronto existe vida extraterrestre, no inteligente e inteligente, ¿no? Porque esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Pero las señales que puede emitir esa vida, y hablamos de señales bioquímicas, ¿cierto? Pero también señales, por ejemplo, de señales físicas, las dos señales que se puedan originar, seguramente no han llegado todavía hasta nosotros. En este momento, mientras estamos grabando acá, muy seguramente a millones y millones y millones de años luz se está generando alguna señal que nos va a llegar aquí, quién sabe, digamos, en qué año. ¿Por qué no pensar que ya ha existido alguna civilización inteligente, pero que ya se extinguió? Y las señales que nos llegan a través de la luz o las señales de radio, pues todavía no nos han llegado porque se encuentran en galaxias sumamente lejanas. ¿O por qué no pensar que en este momento, cuando se está grabando esto, muy seguramente algunos procesos bioquímicos en algún planeta se están desarrollando para producir después algún tipo de vida? ¿O por qué no pensar que cuando esté terminando la especie humana o esté terminando la vida en nuestro planeta, en una galaxia lejana se está originando otro tipo de vida? Es decir, todas esas posibilidades en realidad existen. En realidad existen, es decir, no son, ni siquiera son producto prácticamente de la fantasciencia, sino que en realidad es muy, muy probable que existan. No, recordemos los átomos, imagínense, los átomos que componen nuestro cuerpo están regados por todo el universo. ¿Por qué no pensar que en otro planeta la unión de estos átomos, la creación de moléculas pueden dar origen a la vida? Marte, por ejemplo, hay una cosa curiosa que muy seguramente nosotros vamos a alcanzar a contemplar en los próximos 10, 15 o 20 años. Marte, en un principio, por allá en los años 60 y 70,
60 y 70, muchos astrobiólogos pensaron que Marte había vida. Dentro de esos, Carl Sagan, que es uno de los pioneros del estudio de la vida extraterrestre. Porque cuando se empezaron las observaciones de Marte, Marte con un telescopio se veía como si tuviera ríos. Y el río, pues naturalmente es agua. Entonces, donde hay agua, muy seguramente hay vida. Esa era la conclusión a la que se llegaba. Por eso la cultura de esa época y la literatura nos metió en la cabeza el tema de los marcianos, porque la comunidad científica estaba loca pensando que en realidad ya había vida, y en efecto por eso de ahí se desprende el nombre marcianos. Pero la cosa curiosa es que muy seguramente Marte, en los próximos 10 o 15 años, ya hay una misión en curso en conjunto con la NASA y la Agencia Espacial Europea, ESA, por sus siglas en inglés, que ya hizo la primera fase, que consistió en enviar al Perseverance y depositarlo allá, y este rover ya recogió las primeras muestras en unas cápsulas, en unos tubitos, muestras de suelo marciano. En los próximos años, la segunda fase se inicia cuando la Agencia Espacial Europea envíe otras sondas que van a traer de regreso esas muestras. Este va a ser un paso muy, muy importante para detectar, porque Marte muy seguramente tiene todas las características, indica que en un pasado existió algún tipo de vida, así sea de vida microbiana. Y esas pruebas seguramente nos van a dar luces de lo que pasó. Ahora, eso es hablando de Marte. También muchos habrán escuchado que hay dos lunas en nuestro sistema solar que llaman muchísimo la atención de la comunidad científica desde hace muchos años. Estamos hablando de los planetas Júpiter y Saturno, y de Júpiter la luna Europa y de Saturno la luna Encelado, que son los fieles candidatos a que tengan algún tipo de vida. Europa tiene hielo de agua y tiene un océano subsuperficial. Y Encelado, que es una de las lunas de Saturno, tiene actividad geotérmica, hay calor, hay hielo de agua, hay géiseres con moléculas orgánicas precursoras de la vida. Entonces, posiblemente en los próximos 20 o 30 años, cuando las misiones que están preparando las agencias espaciales terrícolas lleguen hasta estas lunas, podamos encontrar algún tipo de vida, que creo que sería algo muy fascinante y muy seguramente crearía una desconfiguración de la y de las cosmovisiones que tenemos actualmente en la Tierra. Freddy, ¿estás ahí? Sí, es que sobre el Viene a tema 25 millones de años luz de Marte, o de cualquier otra parte. sobre ese tema de la vida extraterrestre, que cuando uno habla de vida extraterrestre siempre aparece el ufólogo ahí a embarrarlo todo, porque se postula la hipótesis de que haya vida extraterrestre, y de una vez aparece ahí el que piensa en los marcianitos y en los visitantes de otros planetas y todo eso, y yo creo que esas son dos corrientes completamente diferentes y que están muy, muy alejadas las unas de las otras. Eh, cuando uno habla, o sea, cuando se habla de vida extraterrestre, yo creo que toda persona dentro de sus cinco sentidos da por sentado que esta va a ser, o esto es una probabilidad casi necesaria. Que la pregunta ahí que surge sobre si hay vida o no hay vida fuera de la Tierra es cuál es la posibilidad o qué tanta probabilidad hay de que eventualmente se pueda de alguna forma tener contacto con este tipo de vida. O sea, yo creo que todos damos por sentado que en algún lugar del universo diferente de la Tierra tiene que existir otro tipo de vida. El meollo empieza cuando uno ya empieza a armar muchas historias, muchas aventuras sobre cómo puede ser esta vida, y casi siempre cae en el error de considerar de que un planeta que tenga vida necesariamente tiene que desarrollar vida inteligente, y que esta vida inteligente necesariamente tenga que desarrollar algún tipo de civilización, y que esta civilización necesariamente tenga que iniciar la carrera espacial. De ahí hay un trecho inmenso, gigantesco, y es el discurso que muchas veces uno escucha a mucho creyente en la vida extraterrestre tipo ufología, donde dice que cómo es posible que nosotros no podemos estar solos aquí en el universo, que nos están visitando nuestros hermanos mayores, bla, 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 las conspiraciones y todo ese cuento ahí
que está tan de moda precisamente en estos días, precisamente por esa obra de teatro que se montó ahí en el Congreso de los Estados Unidos con estos tipos que están diciendo que hay naves extraterrestres y bla, bla, bla. Eso es un engaño, no me acuerdo cómo era que se llama, en el colegio le decíamos esto, pero es una cortina de humo, una espantagogos ahí, no tienen, no, no merece, digamos, la, la importancia que pretenden darlos. Dayan comentaba, sí, para cuando uno habla sobre vida en otra zona del universo, pues hay que tener en cuenta muchos factores. Uno, la edad del universo. El universo pues tiene una edad más o menos ya estandarizada, que creo que son los 13.400 millones de años, creo que más o menos está caracterizado ahí, que tiene de antigüedad el universo. No puede haber vida hasta determinada época después de la evolución del universo, y esto entra en franca, me gusta mucho utilizar estos argumentos de la imposibilidad de la vida en los los primeros millones de años del universo, porque eso contradice también la concepción de una mente creadora inteligente previa a todo este suceso, porque no se puede, o sea, cuando hablan metiéndome el tema religioso ya, cuando hablan de un creador, de una mente creadora, de un Dios como tal, del cual deriva todo, y caen en un terrible error, y es que le están dando atributos de un organismo vivo a un ente cuando aún no se había desarrollado la vida. Y es más, le dan atributos de temporalidad y de espacio a un individuo o a un ser cuando todavía el tiempo no existía. Eso entran en unas paradojas ahí que muchas veces me divierto viendo los creyentes cómo hacen ejercicios mentales ahí y filosóficos y metafísicos y esotéricos para tratar de acomodar su creencia en esto, pero pues sacando un poquito sacando un poquito este tema, pues se sabe pues que lo primero o los componentes esenciales antes de la sopa de los primeros millones de años, pues simplemente el componente primordial era el hidrógeno y el helio, que son como las estructuras atómicas ahí más, o las partículas o los átomos más elementales que se derivan de la condensación de ese caldo ahí de partículas elementales. Y de este colapso de estas nubes de hidrógeno y helio fue que se derivaron las primeras estrellas. Para que haya vida, pues siempre que se habla de vida, se habla de vida orgánica. ¿Por qué? Por una característica que tiene el carbono, y es que el carbono tiene como cuatro o seis lados. Me corrige Dayan, que es el químico acá. El carbono tiene cuatro enlaces, o son cuatro o seis, la molécula. Bueno, no recuerdo bien el número, pero tiene esa característica, y es que los enlaces o la Cuatro enlaces. estructura, la estructura molecular que tiene el carbono, la estructura que tiene el carbono le permite, digamos, acoplarse muy fácilmente con otros átomos también de carbono y con otros elementos para formar sustancias un poquito más complejas, que de estas sustancias, pues ya entraría uno en el proceso ahí de la biología básica como tal, se generarían o se originarían las estructuras vivas más elementales, pero para que haya eso, pues necesariamente primero tiene que existir el carbono. Para que exista el carbono, pues, ¿dónde se fabrican todos los elementos? Pues todos los elementos de la tabla periódica, todo lo que nos conforma, se origina de las estrellas. No hay de otro sitio de donde las estrellas son las fábricas de todos los elementos. Entonces, sí, corchamos al profe Dayan con el carbono, no alcanzó a googlear. Entonces, ¿qué? Entonces, para que exista el carbono, tiene que existir anteriormente una estrella que haya formado carbono. Las estrellas primigenias, de la primera generación, podríamos decirlo, simplemente estaban conformadas por hidrógeno. El hidrógeno, pues, por todos esos procesos de reacciones nucleares, derivó después formaría el helio, y después de que se colapsa este tipo de estrellas, empiezan a generar, creo que la siguiente estructura que se genera después del colapso de estas estrellas o la muerte de estas estrellas de hidrógeno, estas primeras estrellas,
No recuerdo si se deriva es el oxígeno y el carbono, o primero el carbono y después el oxígeno, no recuerdo cuál de estos dos, pero se necesita que primero haya una generación de estrellas que se haya formado y que esas estrellas hayan consumido todo su material y hayan explotado para que así se generen materiales más pesados que ya entrarían a formar la segunda o la tercera generación de estrellas, y esta generación de estrellas, pues las que ya tendrían carbono, las que ya tendrían oxígeno dentro de sus componentes, pues posteriormente me estarían formando más elementos más pesados como el hierro, y a medida que creo que se llega a la producción, creo que llega hasta el hierro en el núcleo estelar, y después cuando se produce la explosión, la supernova, es que se generan elementos aún más pesados como todos los que actualmente existen en el universo. Entonces, eh, no puede existir vida antes de eso se le llama el proceso de metalicidad de las estrellas. Para que una estrella permita que o para que una estrella eh, pueda generar planetas porque tampoco hay vida en las estrellas, simplemente por la radiación y el calor, tiene que existir vida en los planetas. O sea, para que haya vida debe existir un planeta. Entonces, para que existieran estos planetas, primero debería existir una estrella que tuviera ese sustrato ahí en su disco protoestelar, donde nace la estrella y los planetas, que tuviera estos elementos pesados. Eso más o menos me imagino que sería de la segunda a la tercera generación de estrellas desde el origen del universo, y esto pues equivale a varios millones de años. Se cree que el Sol más o menos es como de una tercera generación de estrellas, o sea, para que naciera el Sol, para que cuando se originó el Sol en esa nube ahí de polvo interestelar que finalmente le dio origen, fue necesario que hubiesen muerto de una a dos estrellas previas para que él pudiera recoger todos estos elementos. O sea, murieron dos generaciones de estrellas previas para que finalmente el Sol pudiera aparecer, y para que precisamente de este mismo disco del cual nacería el Sol, pues se generaran los elementos pesados suficientes para también crear lo que son los planetas. Entonces, por ahí ya empezamos a tener un límite en cuanto a la edad viable para que determinado sistema pueda desarrollar o pueda tener los elementos fundamentales para que se desarrolle la vida. Entonces, ya tenemos una limitante de tiempo, o sea, no vamos a encontrar nunca una civilización extraterrestre, por decirlo así, muy al estilo Marvel, que haya estado en el origen del universo. Entonces, por allá, cuando se produjo la expansión del Big Bang, ya estaba una generación por allá de extraterrestres pendientes de organizar todo eso. Eso cae muy bien para las series de Marvel y DC, pero pues en la vida real pues no aplica porque no había las características químicas y físicas necesarias para generar eso. Eso en lo referente a la metalicidad. Lo que comentaba Diane también otro gran problema de la generación de vida, pues cuando uno escucha de que la Vía Láctea, digamos, tiene más o menos de 100.000 a 400.000 millones de estrellas, que eso es un número ridículamente elevado, no le cabe en la mente esa cantidad. Y pues creo que hay más galaxias que estrellas en la Vía Láctea, hay como casi cerca de 1 billón de galaxias hasta el momento. Entonces eso es absurdo, el número de eso. Y entonces uno saca como así a lapicerazo que si hay tantas estrellas, por simple estadística, pues obviamente tiene que existir tantos planetas, y obviamente si existe tantos planetas, pues obviamente en algunos de ellos se tiene que haber generado vida, y estaríamos diciendo que en la Vía Láctea, que digamos si tiene 200.000 millones de estrellas, así por bajito existirían que más o menos unas 1.000 millones de civilizaciones ya instauradas en este momento. Pero que eso es lo que habla la famosa ecuación de Drake, que fue un astrónomo por allá que hizo unos cálculos, más o menos que hizo en la época de los 60, que hizo un cálculo donde hacía precisamente eso, donde él decía, tenemos tanto número de estrellas, ese número de estrellas se produce a tal variedad, tales qué porcentaje de estrellas pueden tener planetas, de estos planetas cuántos están dentro de la zona habitable, de esos planetas que están dentro de la zona habitable cuántos tenían las componentes químicos necesarios para generar la vida, de estos componentes cuántos generaron vida, y de estos cuántos se produjo la vida elemental, y de esta vida elemental cuánto vida inteligente, y final cuánto una civilización ya productora de radiofrecuencia. Y obviamente cuando usted saca un porcentaje, así sea el 1% o el 10% de todo este valor de 100.000 o 200.000 millones de estrellas, le da a uno un valor
ridículamente alto, pero cuando uno empieza a revisar nuevamente un poquito más la ecuación de Drake y todas las variables que él utiliza, se da cuenta de algo que decía, por ejemplo, Dayan, y es que es la posición que tiene el sistema solar en la galaxia. Las estrellas, no hay cosa más, cuando uno lee a Pablo Coelho y a estos de autoayuda, siempre le dicen, el universo conspira a tu favor, o sea, envía tu pensamiento al universo y el universo en su eterna sabiduría hará que tú tengas ese trabajo o permitirá que tú regreses con tu pareja o tu ser amado. No hay cosa que deteste más la vida que el universo. El universo está diseñado para no albergar vida. Todos los factores o todas las fuerzas que forman el universo, digamos que estuvieran hechas para que la vida no se produzca, digamos en la galaxia. Hay 100.000, 200.000 millones de estrellas, gran parte está ahí centrada en el disco, en la parte central. La parte central no es viable, o bueno, se puede generar la vida porque digamos que donde haya carbono tiene que existir carbono, ¿no? Muchas veces dicen, no, pues que de pronto haya en un planeta una civilización a base del oro. Entonces tendríamos extraterrestres cuya biología o cuya vida se fundamentó a partir del oro, de plutonio, por algún de uranio, de alguna cosa, pero no es viable porque ciertos elementos algunos elementos tienen la característica de que no se juntan, no son muy reactivos con otros elementos, decaen, son radioactivos, no se mezclan con nadie. Entonces solamente hay unos muy poquitos elementos en la tabla periódica que permiten este tipo de relaciones con otros elementos y le permiten dar estabilidad. O sea, para que haya vida se necesita que haya un medio estable, como lo comentaba Dayan. Tiene que existir un medio estable que permita que se den esas características particulares dentro de ese medio que traten o que eviten eh, seguir la entropía del universo constantemente. La vida es una lucha constante contra la entropía del universo, entonces se necesita un medio estable para que se produzca eso. Y este medio o estos elementos, tenemos el carbono, creo que otro todavía por ahí, el silicio, creo también permite ciertas Hidrógeno, sí, características, pero hidrógeno, sí. el oxígeno y de ahí pare, o sea, ni para atrás ni para adelante, esos elementos van a permitir el desarrollo de vida. La vida no es yo no sé cómo lo manejan los filósofos y los religiosos, pero la vida no es el fin del universo o de la creación. El gran porcentaje de todo el universo no está diseñado para albergar la vida. Yo no sé cuál será la razón. Ahí sí Dios se pifió porque no está diseñada, el universo no está diseñado para albergar la vida. Entonces, primero, para que haya vida, tenemos unos elementos muy, muy específicos con unas características muy particulares que le permiten que esos elementos den cierto grado de estabilidad o que se combinen con otros elementos con mayor facilidad. Si no existen estos elementos, ahí no encontramos nada, va a ser terreno inerte. En caso tal de que estos planetas que están ahí en esa zona de cerca del centro de la galaxia o donde hay muchos cúmulos estelares o toda esa zona, puede desarrollarse la vida, porque una cosa es que haya los elementos y otra cosa que se produzcan las condiciones necesarias para que esta vida se produzca. Todas las estrellas tienen una cosa que, tiene que existir el carbono y tiene que existir algo muy importante que es el agua. Si no existe agua, la posibilidad de vida también es muy complicada, porque digamos que el agua es como el disolvente universal. Entonces, si no hay ese disolvente, pues, ¿qué hace el carbono? Pues se une, se pega, se pega, se pega y terminamos todos en seres de diamantes, pues, digamos, hay cosas completamente estáticas. Entonces, se necesita que haya agua para que esta agua permita cierto grado de movilidad, digámoslo así, hablando a grosso modo de todas las partículas y todos los componentes de eso. Y para que exista el agua, pues tiene que ser agua líquida, no me sirve ni el agua sólida, hielo, ni me sirve el agua en estado gaseoso, porque pues son muy inestables para mantener una vida. Tiene que existir una zona de temperatura ideal que permita que haya agua líquida. Entonces ya tenemos que tener dos elementos, carbono en este caso y agua líquida para que se permita como la receta de la sopa. Y esto pues simplemente se da con planetas que estén a determinada distancia
de la estrella de origen, que es lo que le llaman la zona habitable de la estrella. Si un planeta no está dentro de esa zona, pues no va a albergar vida bajo ninguna circunstancia. Entonces, si estas estrellas que tienen estos planetas con estos componentes dentro de la zona habitable están muy posiblemente ahí, digamos que teniendo las condiciones adecuadas, la vida arranca solita. Se unen las cadenas de carbono, se unen con otras, me forman proteínas, glicoproteínas, y las cadenas proteicas después forman las capas lipídicas, y la capa lipídica por su simple constitución química va a formarme casi que esferas como tal, y ahí ya eso me aísla medio interno de medio externo, y de ahí para adelante ya se arranca a formar todo, que es lo que generalmente los astrónomos buscan en algunos planetas, es precisamente encontrar esas proteínas orgánicas, que es lo que comentaba Diane en las lunas de Júpiter. En las lunas de Júpiter creo que fue en cuál luna, en Titán no recuerdo si fue en Titán, donde se han descubierto que en la atmósfera sí hay compuestos orgánicos y aminoácidos y todo eso. Entonces ya tenemos los ladrillos para que se forme la vida. Pero ¿qué pasa si, digamos, si ese Sol está cerca del núcleo de la galaxia, o está en una zona de muchas estrellas, o está en sistemas dobles? Generalmente las estrellas nunca van solitas como nuestro Sol, sino que van acompañadas de a dos en dos, forman sistemas binarios, a veces sistemas de tres o más. Si esa estrella con esos planetas, con las condiciones adecuadas, está en estos sistemas, está cerca del centro de la galaxia, la poquita vida que se llega a desarrollar ahí, eso en 4 o 5 millones de años, de una vez va a morir, porque determinadas estrellas botan demasiada radiación de forma ridícula. El centro de la galaxia bota radiación bestialmente. Eh, Generalmente, si hay muchas estrellas por ahí dando vueltas, las estrellas pues tienen su ciclo vital, y entre más grande la estrella, pues más rápido muere. Si nosotros, digamos, si Alfa Centauro, que es la estrella más cerquita que tenemos nosotros, pero una estrella mucho más masiva, y explotara una supernova, ya nosotros tendríamos los días contados, porque se cargaría todo tipo de vida por la radiación que él bota. Entonces, para que se pueda desarrollar vida en un planeta, se necesita que la estrella que alberga el planeta que tiene vida esté en un lugar seguro. No puede estar cerca del centro del universo, esa zona pailas. O sea, se puede desarrollar vida, sí, pero una vez se desarrolla, lo más posible es que por ahí alguna supernova, cualquier radiación del centro de la galaxia, que no es energía positiva, como dicen los hippies, ni nada de eso, va a fumigar el planeta y lo va a dejar completamente estéril. No hay ninguna opción ahí para eso. Si es un sistema binario, las tensiones ahí gravitacionales entre las dos estrellas va a alterar la dinámica de la órbita de los planetas, porque no siempre hay varios planetas, y necesariamente va a alterar la dinámica de estos planetas, y va a causar que las probabilidades de vida sean muy pocas. El juego de mareas entre ambas estrellas muy posiblemente hace lo que ocurre con la Tierra y la Luna, que forman como una resonancia gravitacional, de modo que el planeta con la estrella, o la Luna con la Tierra, siempre van a estar mostrando un solo lado o una sola cara según su grado de rotación. Entonces, ¿de qué le sirve a un planeta? Como más o menos lo que le pasa al Sol con Mercurio, donde Mercurio, por la cercanía que tiene con el Sol, él siempre está mostrando una cara hacia el Sol. Entonces, parecido a la Luna con la Tierra. Entonces, hay una cara que se está quemando y otra cara que se está congelando. Y si hay atmósfera, pues los cambios de temperatura, las corrientes de atmósfera por los cambios de temperatura, finalmente hacen que esta no sea, no sea viable. Entonces, tenemos la posición de los planetas, la posición del planeta en la composición de la estrella, que haya los elementos necesarios, que estén las condiciones necesarias, tanto de carbono como de agua, para formar vida, que esté dentro de la zona habitable, que el planeta esté dentro de una zona segura. Si no está dentro de una zona segura, se va a desarrollar vida, pero las bacterias de ahí no tienen muy buen futuro. Otro serían las características propias de la estrella. Tiene que ser una estrella muy parecida al Sol. Si tenemos una estrella mucho más grande que el Sol, una gigante azul, esas estrellas generalmente queman muy rápido el combustible y mueren muy rápido. Una gigante, de esas estrellas gigantes, generalmente
unos 500, 800 millones de años ya queman todo y ¡pum!, explotan. O sea, no se podría desarrollar bien un planetica que está por ahí, pero igual la estrella va a morir muy pronto y se lo va a cargar. Unas enanas rojas duran mucho más que el Sol, pero son mucho más frías. El planeta tiene que estar mucho más cerca de la enana roja para conservar, para estar dentro de su espacio o dentro de su límite de zona habitable, pero la radiación, si está muy cerca también dentro del área habitable, la radiación de la estrella también. Y además las estrellas rojas son muy activas, tienden a buscar, a eliminar mucha radiación, entonces tampoco es viable. Tiene que ser una estrella tipo Sol. Entonces tiene que ser una estrella que esté ubicada el Sol está ubicado. Primero, el Sol no está en compañía de ninguna otra estrella. Aparte de eso, el Sol está en una zona de la galaxia donde está como en el patio ahí de la galaxia, como en uno de los brazos ahí medio periférico, donde nadie lo está molestando, donde no tenemos el peligro así de alguna supernova que nos vaya a cocinar así muy pronto, donde no hay cúmulos muy cercanos, donde no haya otra estrella por ahí que haga alteraciones gravitacionales. Tenemos un Sol que es una estrella que está en su etapa estable. Puede que el Sol sea muy inestable, pero precisamente en este momento de la existencia de la raza humana, el Sol está en una etapa estable. Entonces ha permitido todo ese desarrollo de la vida, aparte de los componentes de los planetas, aparte de que tenemos esa cantidad de planetas, que tenemos a Júpiter, que nos está sirviendo de escudo para muchas otras cosas. Eso empiezan a generar un resto de cositas que cuando empiezan a sumarse ya más o menos algunos cálculos dicen que de esos 100.000, 200.000 millones de estrellas, solamente en lo referente a estrellas con capacidad para albergar planetas que posiblemente puedan desarrollar vida, de esas 200.000 millones o 100.000 millones, solamente el 0.5 es viable. Entonces el número se cierra, o la cantidad de planetas que tienen o de estrellas que tienen las características necesarias para albergar planetas con vida, más o menos solamente es el 0.5 del total de estrellas de la galaxia. Eso reduce increíblemente la posibilidad de que haya vida. Y eso que no estamos hablando de las condiciones que son necesarias dentro del planeta como tal para que se desarrolle la vida. Eso le restará lo dejará en otro 0.5. Y en caso tal de que se desarrolle la vida, las condiciones que son necesarias para que la vida existente dentro de ese planeta se pueda desarrollar y pueda generar vida inteligente, eso disminuye aún mucho más el número de planetas que puedan tener una vida inteligente. Y recordando, obviamente, que la inteligencia no es una finalidad de la vida. Nosotros siempre que nos pintaban la escala evolutiva, nos colocaban allá encima de la cúpula de toda la pirámide evolucionaria, y decían que como que la vida era la última la última guaracha del mundo. Y no, la inteligencia, perdón, es algo completamente accidental. Los tiburones no es que sean muy inteligentes y llevan, yo no sé cuánto, nosotros creo que como especie de Homo sapiens, creo que como 400.000 años creo que tiene el Homo sapiens, si no estoy mal, y ya los homínidos como tal y todo desde el Australopithecus y todo eso tienen como 2 millones de años más o menos de antigüedad. Los tiburones, yo creo que vienen desde la época de los dinosaurios, más o menos como 50 millones de años atrás, y siguen igual quieticos. No les afecta para nada porque se han adaptado muy bien al medio, no necesitan ser muy inteligentes para evolucionar. Hasta las mismas pescaditos, las cuchas, los que Willington hace cada rato sopa y son muy ricas, son animales, son animales prehistóricos, o sea, llevan 60, 70, 80 millones de años existiendo en su misma forma. No han necesitado ni siquiera de manos para sobrevivir, se han adaptado también al medio que, si se adaptaron bien, pues no necesitan nada más. O sea, yo creo que la inteligencia dentro de la vida es algo completamente accidental. Si este meteorito no hubiese arrastrado con con los dinosaurios, posiblemente todavía la Tierra estaría llena de dinosaurios pastando ahí a lo largo y ancho sin ningún inconveniente o sin ninguna necesidad de que exista vida como tal, vida inteligente como tal. Y pues la vida inteligente, pues ya conocemos cómo es la historia de la vida inteligente y todos los devenires históricos que han llevado a que tengamos la sociedad actual que tenemos, que es algo
muy, muy, muy complejo decir que finalmente, como nos pintan las películas de ciencia ficción, que casi todas las civilizaciones tienden a tener el mismo corte de siempre, que casi hasta con ciertas características medievales o determinada punto de la historia de la humanidad. Eh, es un complique que exista vida, es un complique que exista vida inteligente y es un complique que exista vida inteligente del tipo en que nosotros queremos. Cuando se habla de estos extraterrestres, de contactos extraterrestres que por algún extraño motivo en alguna estrella a 100.000 años luz de distancia se desarrolló vida y es en un sistema solar muy improbable, pero por cuestiones de mi Diosito grande se pudo desarrollar la vida en ese planeta y se pudo desarrollar vida inteligente y esa vida inteligente curiosamente, es más, esa vida curiosamente generó individuos con características antropomórficas y curiosamente esas características antropomórficas le generaron una civilización que tiene unas características muy propias de los humanos y estos tipos se pegan un viaje de como 100.000 años luz para llegar acá a una vereda o corregimiento de cualquier pueblo del país para coger a un parroquiano cualquiera y decirles darles un mensaje y decirles que todo es amor y que hay que cuidar la naturaleza. Más o menos ese es el discurso de las... Y nos hablan en español, además, si estamos en Estados Unidos, pues los extraterrestres hablan en inglés, si llegan acá, pues nos hablan en español, si están en la India, pues hablarán indio, lo que sea, manejan muy bien el idioma. Es más, comunicarse con una civilización extraterrestre debe ser tan difícil, ni siquiera nos podemos comunicar con un perro, que llevamos millones de años ahí al lado de los perros, o con un delfín, o con un pájaro, ¿verdad? Viven en el mismo planeta, comparten las mismas características, la misma biología, porque todos partimos de un mismo sitio, va a ser mucho más difícil entablar comunicación con una tipo de vida que se ha originado bajo unas condiciones completamente diferentes. Ahí la película más cercana, más fiel, digamos, más cercana que he visto esto es La Llegada. Siempre, pues al final, como toda buena película, al final siempre se la parrandean, al final es el amor el que triunfa, entonces no sé por qué tienen esa fijación de que el amor tiene que triunfar en todo, pero al final pues siempre es el amor el que triunfa, pero durante el desarrollo de la película es muy interesante ese ejercicio que hacen en donde los humanos tienen que aprender a comunicarse con una civilización extraterrestre como tal. Entonces, cuando uno habla de vida, sí, debe existir vida extraterrestre en otro lado. Que esa vida extraterrestre se pueda desarrollar, sí. No creo que sea en la cantidad que muchos nombran, que sean miles de millones de planetas con miles de millones de civilizaciones. No, yo creo que nosotros, la vida en este planeta y la inteligencia en este planeta es un accidente, es algo muy fortuito. No es la estándar de la regla. Yo creo que nosotros somos la excepción de la regla. Yo creo que estamos muy, muy solos dentro del universo. Es más, estamos muy solos dentro de la Vía Láctea, ni hablar dentro del universo con todas esas galaxias. Yo creo que estamos muy solos, muy, 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 muy solos. Y lo que comentaba Dayan, así existan 100.000 millones de civilizaciones, el hecho de la distancia entre las estrellas, la imposibilidad de viajar más allá de la velocidad de la luz, ya eso nos coloca una limitación inmensa. Es como si en la Tierra solamente existiéramos 5 personas, yo estuviera acá en Colombia, la otra persona estuviera en Japón, la otra en la punta de África y en la otra en Europa o Estados Unidos, y que tuviéramos solamente una vida para tratar de comunicarnos los unos con los otros. No, no es viable. O sea, a mí esos contactos extraterrestres, como los nombran allá, los ufólogos estándar, no son viables. No. Me gustaría mucho que fuera así, porque se me hace muy romántico esa visión que tiene la gente de civilizaciones extraterrestres y contactos extraterrestres, pero cuando uno los pone, le echa números al asunto y lo corrobora con los datos hallados, no, es muy poco probable, por desgracia. Hay una película, un clásico de Spielberg, Jurassic Park, y ahí nombran una frase que la vida se abre camino, recurriendo al romanticismo que nombra. La vida se abre camino.
Y a pesar de que en efecto deben existir ciertas condiciones desde el aspecto atómico para que se den las vidas, hablando por ejemplo el tema de la composición básica de la vida a base de carbono, a pesar de eso, en la Tierra existen ejemplos muy escasos, muy contados, de que de pronto la vida no sea de pronto tan exigente. Sí en la parte básica, en la composición atómica, pero hay ciertos organismos extremófilos. Está muy de moda el osito de agua o el tardígrado, como se le conoce. Estos animalitos, digamos que pueden servir como un ejemplo de que en la vida, desde que tenga la composición básica, de pronto se puede desarrollar y de pronto adaptarse a medios muy hostiles. Es muy cierto, esa frase, y es que uno todos los días se la encuentra en redes sociales. Oh, universo, conspira en mí, pero resulta que el universo en realidad es todo un infierno, que todo lo que menos quiere es que exista la vida. En realidad el universo es muy hostil, supremamente hostil para la vida. Ustedes se preguntarán, ay, pero ¿por qué toda la tecnología y por qué que no van a la luna? Pero es que solamente el hecho de ponerse en órbita es un riesgo casi letal para un ser humano. Es casi letal para un ser humano, porque el universo en realidad nunca ha querido la vida. Entonces, si se dan las condiciones básicas desde el punto de vista molecular y proteico, de pronto como estos extremófilos que existen aquí en la Tierra, de pronto puedan originarse. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si se origina vida, no sé por qué razón, siempre le han dado esa forma antropomorfa a la vida extraterrestre. Y resulta que, y en eso también es muy acertada, por ejemplo, la película La Llegada. Si los que la han visto se han dado cuenta la forma que tienen los heptápodos, los llaman allí los heptápodos. Y en efecto, si llega a existir vida extraterrestre, va a tener una forma que seguramente, si acaso nos llegamos a imaginar, porque hay que tener en cuenta de que las condiciones atmosféricas del planeta en la zona habitable deben cumplir ciertas características, entre esas, por ejemplo, la gravedad, que eso influye también hasta nuestra forma en la fortaleza del calcio en nuestros huesos. Entonces, muy seguro, ese cuentico de que ni siquiera la inteligencia artificial ha creado, digamos, un extraterrestre, siempre tienen una forma humanoide. O sea, no ha habido una cosa. Y resulta que los extraterrestres muy seguramente son otra cosa. Yo creo que se parecen más a los pulpos en el mar, una forma de vida extraterrestre. Es interesante también, por ejemplo, las implicaciones, no, aunque es muy poco probable, lo que mencionaba Freddy al final, lo que también mencionaba, las probabilidades de establecer algún tipo de contacto con vida extraterrestre, del tipo que sea, microbiano o en el caso más extremo, inteligente, las implicaciones que tendría en este accidente de la vida en el planeta Tierra, las implicaciones. Hace unos días me encontré un creyente y me dijo, no, es que si se llega a descubrir vida extraterrestre, eso es el diablo que está engañando a la especie humana. O sea, fue la respuesta que me dio. Sí, es decir, todavía es decir, muy respetable el pensamiento, pero pues todavía se llega a ese tipo de afirmaciones. Que en realidad, de pronto dichas al vuelo, no pueden generar ningún tipo de daño, pero que de pronto ante una inminente, por ejemplo, aparición de una civilización extraterrestre, pasaría lo que pasa en la película esta que se puso de moda en Netflix, que no mires arriba, ¿no? Mejor dicho, no hacerle caso al pensamiento científico puede acarrear unas consecuencias graves. Y me hace acordar mucho, por ejemplo, el tema de, no es el tema central de este podcast, pero lo que puede pasar cuando uno no cree, por ejemplo, en la ciencia. Muchas personas que se cegaron ante la COVID-19 y que como no creían en lo que dice, por ejemplo, la parte científica, entonces después murieron e infectaron un poco, ¿no?, de gente. Entonces las implicaciones que tendría, por ejemplo, el descubrimiento de vida extraterrestre en la Tierra serían de pronto bastante interesantes. Ahí de pronto Edwin nos podría dar, por ejemplo, un punto de vista desde la filosofía, el impacto, desde el punto de vista filosófico de que se pruebe que hay vida extraterrestre y, por ejemplo, cómo reaccionaría la especie humana ante esa noticia. Yo estaba pensando en esa película de La Llegada,
traducciones curiosas que hacen. Porque digamos que, para iniciar por ahí, el problema principal de la película no es si existe o no vida extraterrestre, sino hasta qué punto seríamos capaces de comunicarnos, el lenguaje, ¿no? Cómo, cómo resolver ese enigma, y es lo que gira en torno a esa película, cómo comunicarnos, cómo saber o entablar algún tipo de comunicación. Pues bien, yo creo que desde la filosofía como tal no se ha reflexionado mucho sobre la vida extraterrestre por diversas connotaciones, pero sí tiene un par de implicaciones ontológicas, metafísicas también, con relación a la vida como se ha concebido en la Tierra. Están las implicaciones culturales y religiosas, evidentemente, porque digamos que sobre el ser humano se han cultivado y arraigado durante años pues algunas paradigmas desde los cuales la vida tiene cierta moralidad, cierta virtud, cierta congruencia con aquello que es religioso, con aquello que es cultural, con aquello de la muerte. Pero la posibilidad de que exista vida así, para la concepción filosófica, versaría principalmente sobre qué tipo de vida y cómo relacionarse con ella. Y ahí vuelve entonces a la película. Sería más un problema del lenguaje, si se quiere, que más un problema de si existe o no, de si se le podrán aplicar las leyes de la moral, las leyes religiosas, la analítica en general, ¿no? Sería una búsqueda de cómo entablar comunicación con ese otro para tratar de agruparlo y tratar de sobreescribirlo de cierta forma, que es lo que buscan muchas tendencias filosóficas. Yo estaba ahí pensando mientras les escuchaba, porque digamos que de la filosofía reflexionar sobre la vida no hay así una reflexión filosófica, biológica, por decirlo, desde esos componentes como el carbono, el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, sino que es la vida como a per se, como a cómo vivirla, como a cómo afrontarla, pero ya como hecho fáctico, no como posibilidad. Lo otro, en alguna parte leía ya hace mucho tiempo que de todas esas probabilidades con el tiempo y con el desplazamiento de un lugar a otro en el universo de la luz, pues que llegase a ser muy probable que de cierta forma los primeros extraterrestres o los primeros marcianos dentro de ese colectivo, pues no fuese otra cosa que nosotros mismos en unos años, ¿no? Como la primera colonización de Marte, y que después, en un entorno muy, muy lejano, pues esos sean como los rasgos que se encuentran de biología en el tiempo. Lo otro, pues hay en la cultura popular algo muy curioso que incluso ha sonado mucho en estos días con relación al universo, y es que está como milimétricamente diseñado, ¿no? Las leyes del universo lo rigen, y fuera de esas leyes no es posible algunas otras manifestaciones o movimientos del universo mismo, ¿no? Y por eso también decía Freddy que pues en algunas partes el universo está diseñado, ese es como el problema con ese concepto sobre el diseño, pues para no albergar la vida. E incluso la Tierra misma en muchos años anteriores, antes de la vida, estaba diseñada para no tener esta vida, sino es por todo lo que se alinea, lo que converge, lo que posibilita la vida, pues no sería posible. A ver, así en términos generales, yo creo que existe la posibilidad, más allá de las probabilidades matemáticas, es una cuestión de lógica básica en cuanto a la expansión del universo, ¿no? Entre tanta extensión, tanto planeta, tanta forma de manifestarse su universo, pues el hecho de que se represente una vida es muy probable. Una vida como, pues puede ser lo que comentaba Freddy, partiendo de que el universo es relativamente nuevo para albergar vida como se manifiesta, pero alguna condición biológica o microbiológica, algo muy elemental que de cierta forma pues de indicios de esa vida que te hayan experimentado, y comentaba con relación a la evolución y a lo que se necesita en esas tres etapas de célula, energía y la replicación del ADN para que se pueda pues materializar. Yo realmente no veo mucho la filosofía aplicada, creo que quedaría un poco desbordada, generaría afectaciones que dayan perfectamente conoce, digamos, la filosofía antigua versa sobre una cuestión del ser. Yo no sé dónde colocaríamos el ser en una posible vida extraterrestre,
No sé dónde se colocarían otras formas de reflexión filosófica, y el único problema realmente serio que le encontraría, desde el cual se podría reflexionar y mucho, sería la cuestión de la comunicación, del lenguaje, el cómo aplicarlo para poder materializar alguna comunicación. Eso partiendo del hecho de que la vida que se encuentra pues sea una vida capaz de comunicarse, ¿no? No sea una bacteria o X cosa que no tenga esa capacidad, ¿no? Y creo que para que se presentase una vida en esa capacidad, que también Freddy la comentaba, de razonamiento de la inteligencia, pues estamos hablando de muchos años más, y creo que la probabilidad es mucho más baja de que aparezca una vida extraterrestre con un alto grado, digamos, de inteligencia para esa relación. Es lo que dice, lo que comentaba Diane, de la posibilidad en algún momento de que nosotros tengamos algún tipo de señal o de evidencia de vida extraterrestre. Yo creo que tal vez yo tengo la esperanza de que alcance a ver en algún momento que se demuestre que efectivamente, posiblemente en Marte, yo a Marte lo veo muy, aunque tiene muchos factores en contra, pero yo a Marte lo veo muy, muy buen candidato para que encontremos allá rastros de vida, obviamente a nivel microbiológico, ¿no? No vamos a encontrar ya las grandes caras de Marte, ni las pirámides de Marte, ni nada de esas cosas que vemos ahí en la cultura general, pero sí es muy probable que Pero exista. eso, Freddy, pero eso de cierta forma sería una desilusión, ¿no? Porque la esperanza No, siempre ha estado no, en el hecho de encontrar vida comunicativa, por decirlo así. no, sí, es que, por ejemplo, es que es muy gracioso cuando eso por ese lado. O sea, yo sí creo que en algún momento encontraremos esos rasgos de vida en otro planeta, lo cual desilusiona por la parte como de la cultura general, pero yo creo que va a ser el descubrimiento más fantabuloso que pueda existir, porque por primera vez vamos a tener conocimiento o vamos a poder comparar otro tipo de biología diferente a la del planeta Tierra. Eso ya ahí rompe completamente toda la historia de la biología y todo lo que se desprende de ahí. Y yo creo que ahí se desprende toda la parte de la ética, de la filosofía de la vida como tal. Con el simple hecho de saber que existe una bacteria por allá en otro planeta, ya eso forma la base sobre la cual se tiene que montar todo un andamiaje filosófico, ético, biológico como tal, para desarrollar o para comprendernos o entendernos dentro del universo. Que obviamente la desilusión sí es muy berraca, porque uno que se lo creció leyendo libros de marcianos, donde me acuerdo mucho del autor de Tarzán, ¿cómo es que se llamaba el autor de Tarzán? Se me olvida el nombre. Bueno, el autor que escribió Tarzán, él también escribía series de, de ciencia ficción, digamos, y una de la línea de la ciencia ficción era precisamente de unas civilizaciones marcianas, que Disney sacó una película que es el John Carter, una película que por desgracia le hicieron muy mal, pero en el libro uno se imagina viajando a Marte, porque el personaje viaja a Marte así como lo muestra la película, y el hecho de que se encuentre con la princesa de Marte se llama la novela, y todas las luchas entre las civilizaciones marcianas y todo eso, eso es increíble. Pero pues obviamente de ahí parte lo que decía Edwin, que dadas las condiciones evolutivas del universo, muy posiblemente no los marcianos, sino los extraterrestres terminemos siendo nosotros. Hay una dentro de las múltiples hipótesis que se barajan de la población o del poblamiento de vida inteligente en el universo. Se dice que si las cosas pintan mal, que parece que pintan así, nosotros posiblemente seamos esa civilización si llegamos a superar esta etapa, que estamos como en una etapa como de declive desde el punto de vista de civilización. Si logramos superar esta etapa y llegar a la parte espacial, nosotros seamos los que vamos a sembrar esa semilla, dadas las condiciones actuales del entorno estelar. Y, y otra cosa muy curiosa dentro de este mundo o dentro del concepto ya filosófico y de la percepción de la vida extraterrestre, es que eso tiene que cambiar por completo la concepción de todo, tiene que nacer una nueva filosofía, porque
como dice Edwin, todo se reflexiona sobre el hecho de que ya existe como tal y es esta porque es lo que tenemos, o sea, es lo que hay, es lo que tenemos y es lo que es tan obvio que casi ni se reflexiona en eso, pero en el momento en que se llegue a presentar otra muy diferente a la actual o a la que existe, toca replantear muy bien todo lo que entendemos por el sentido de la vida, nuestra posición en el universo, nuestra función dentro del universo. Yo creo que el cimbronazo religioso va a ser brutal porque cómo Es que es eso. yo no sé Va- cómo hacen los religiosos. Yo medio he escuchado algunos a veces por ahí que hablan y dicen, no, es que el amor de Dios alcanza para todo el mundo. Ajá, Pero Jesús vino ponle acá cuidado. para... Sí, entonces, Lo que le estoy haciendo publicidad a Jesús con el pocillo. El caso es que más que cuestiones filosóficas, porque lo he estado meditando, yo creo que aplicaría más una cuestión antropológica sobre la vida aplicada en otro entorno. Y lo otro que me preocuparía bastante con relación al tema religioso, cultural y a cuánta cosa se ha imaginado el mundo en su necesidad conspiranoica y paulo-coelista del universo, pues sería alguna corriente que ayude como a enfocar de cierta forma alguna posible condición clínica de desasosiego ante eso que se puede encontrar, que sería más esa pérdida de horizonte, esa pérdida de rumbo, o mucho más especulación de la que ya existe e imaginación, porque incluso esa razón, como decía Freddy hace un momento, de lo religioso, pues lograría de cierta forma potenciar las creencias de alguna manera, ¿no? De alguna interpretación. En Ezequiel o en Juan encontrarían que las bacterias de Marte que existieron hace millones de años fueron los primeros ángeles y imaginarían cualquier otro mundo, porque digamos que en ese fanatismo no hay anchas así para otra reflexión. Y por allá, en eso, quizá, pues la filosofía se aplicaría por ahí desde algún razonamiento un poco más científico para ayudar a reflexionar sobre lo que es algo realmente y no lo que se creería que puede ser. Pero así como tal, pues ahí hay poco, algo, poco a poco. hay algo muy curioso, unas anécdotas. A mí me gusta mucho la ufología. Yo soy experto en ufología, aunque no crean eso, pero me fascina mucho. Soy feliz en esa vaina, leyendo de esa vaina y investigando de eso. Y es muy curioso viendo unos videos de avistamientos de ovnis, ¿no? Es muy curioso. Precisamente está de por acá del Huila, un señor que está subiendo unos videos ahí de unas esferas que suben cerca de la represa y suben las esferas. Y él cuando las está grabando, están subiendo las esferitas. Él dice, ay, mira los extraterrestres, las maravillas del Señor Jehová, alabado. Yo sí, pero ay, aquí hay un problema grave de relación, todo esto no, lo que está diciendo no tiene sentido porque está entrando en una contradicción brutal. Y pasa lo mismo con los ufólogos. Que existió porque ya murió, un ufólogo, yo creo que el más reconocido aquí en Colombia, que se llamaba William Chávez. Al final yo creo que el señor ya estaba medio deschavetado, ya tal vez tuvo alguna experiencia ahí de esas paranormales, todas raras, y después de eso utilizó eso para formar ahí su medio secta de seguidores y medio, a mi parecer casi era como una estafa lo que él hacía, pero bueno, entonces el viejito me caía bien, pero era muy chistoso porque hay un caso de avistamientos ovnis y de contacto extraterrestre, si se puede decir, muy, muy famoso, o que lo han hecho muy famoso los mercaderes ahí de la ufología acá en Colombia, que es el caso del Zarzar, de los extraterrestres de Zarzar en el Valle. Eso ocurrió creo en el 2015, creo que hasta el 2018, donde decían que llegaban unas luces y unas naves y la gente estuvo en contacto con unos extraterrestres que saltaban por acá y que hablaban raro. Es un caso muy, muy curioso que la gente misma de esas veredas, yo creo que se aprovechó para estafar, para burlarse de la gente, porque sacaron unas grabaciones de unos audios de los mensajes de los supuestos extraterrestres, donde es muy gracioso ver al extraterrestre con voz robótica, cómo habla en el dialecto paisa, se le nota el dialecto no paisa, sino del valle, Acento. del bayuno, se le nota el acento bayuno ahí, hasta los errores es muy chistoso ver eso, pero para los ufólogos eso es la panacea. Y es muy gracioso porque William Chávez fue a investigar eso, fue con su grupo de seguidores ahí a investigar eso. Ay, Dios mío, la investigación es brutal. Eso, bah, no voy a respetar medianamente la memoria del difunto, pero fue muy gracioso porque yo creo que
la razón y el sentido de todo investigador ufológico o el santo grial de todo investigador es poder entrar en contacto con un extraterrestre como tal, o tener una evidencia palpable, bien sea un cuerpo, bien sea una parte de tejido, bien sea una parte de la nave, de lo que sea. Y es muy chistoso porque él dentro de su investigación, dentro de todas las cosas que hizo, él dice que llegó a un punto y que él fue testigo efectivamente cuando los extraterrestres salieron. Y él decía, y yo veía cómo los extraterrestres, nosotros estábamos en una montañita y nos veía cómo allá en el fondo los extraterrestres saltaban de un lado para otro como micos, y ya saltaban y saltaban y saltaban. Y yo estuve ahí como unos 15 minutos, media hora viéndolos cómo los extraterrestres saltaban entre un lado para otro. No, pero después me aburrí y me fui porque tenía que captar los testimonios de otras personas. Y tengo unos audios de los mensajes de los extraterrestres. Y decía, a ver, ¿qué pasó acá? Si yo tengo ante mí los extraterrestres ahí, yo me voy con una red así tratando de coger así sea uno, porque ese es el santo grial de toda la ufología. Y no voy a decir que después de ver 15 minutos un extraterrestre saltando de un lado para otro como un mico, digo, no, ya me aburrí, ya lo vi, no lo grabo, ya lo vi, mejor me voy a que me diga el vecino qué fue lo que dijo acá. Entonces, es muy gracioso, es muy gracioso eso de la subcultura ufológica, porque se tiene que tomar desde un punto de vista muy, muy cultural, muy antropológico, que es ese fenómeno que genera eso. No confundir lo que es la existencia de vida fuera de la Tierra y todas las posibilidades biológicas y bioquímicas y lo que sea que se desprende de eso, porque, vuelvo y digo, digamos que se llegase a encontrar vida en Titán, en la luna de Saturno, que así fueran gusanitos, eso rompería completamente todos los paradigmas de la biología, abriría una nueva rama del conocimiento, abriría una nueva rama de la filosofía, abriría yo creo que se tendría que replantear toda la parte religiosa, porque tendría que ajustarse, ahora sí tendría que ajustarse el Dios a eso. Yo no sé cómo harán los testigos de Jehová, donde se demuestre que haya bacterias en otro lado, porque o vida extraterrestre en otro lado, porque cómo ajusta uno la llegada aquí o yo no sé cómo será el Jesucristo extraterrestre, porque lo estarán crucificando en cada planeta, como de los 6.000 planetas de la galaxia que quedan disponibles para eso. Es más, es curioso, hay un libro que resuelve muy rápido esto y es el libro de Urantia, del que deriva el caballo de Troya y todo eso, donde habla precisamente de las distintas encarnaciones de Jesús, digamos así, en los distintos planetas y cómo él cuadra todo eso. Hay soluciones, o sea, ya está ya está el sustrato literario para resolver ese problema. Entonces, esa duda que tiene Edwin no es tan inconveniente, porque cuando ocurra eso, ya está el sustrato literario que va a dar pie para que se forme una nueva religión, porque el hombre va a buscar explicar, va a buscar negar lo evidente y va a tratar de ajustar lo que se encuentra a sus creencias particulares. Es muy difícil. Y si llegamos a contactar, si eventualmente, hipotéticamente y desgraciadamente algún día llegáramos a hacer contacto con una civilización extraterrestre, yo creo que no nos iría muy bien, porque el hecho de que una civilización cualquiera que sea tenga la capacidad tecnológica de viajar por las estrellas y llegar a un planeta, ya eso es una civilización, ya es una tecnología muy, muy, muy avanzada, a la cual nosotros con pistolitas no tendríamos mucho futuro que hacer, Chance. no tendríamos mucho chance. Y partiendo de que pues, toda nuestra ética, toda nuestra moral se basa o parte precisamente de estructuras mentales que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad. A mí cuando me dicen que la moral es un argumento de los religiosos que dice que la moral no es, ¿cómo es que le dice? Es objetiva, o sea, no es subjetiva, que la moral existe como un concepto externo, como un don de Dios, o es algo por encima de todo. Yo les Una digo, no, cuestión señor. universal. Exactamente, yo les digo, no, señores, la moral deriva precisamente de unos procesos cerebrales bien delimitados, bien característicos, y estos procesos cerebrales derivan de un cerebro que ha sufrido todo un proceso evolutivo a lo largo de millones de años. Una civilización, un ser que no haya presentado esta misma evolución o que haya tenido una evolución completamente diferente de esta, manejará una moral, si es que maneja una moral.
muy diferentes. Muchas veces me pongo a ver esos videos de cocodrilos comiéndose a caballitos por ahí, digo, ay, pucha, yo no me gustaría estar en una tierra gobernada por cocodrilos o dragones de Komodo, porque ahí no hay moral. O sea, es más, cuando un pájaro viene, una gallina va y pichotea por ahí otro bichito, todo eso, siempre he dicho que la moral es muy relativa, dependiendo. Y un contacto con otra civilización, no sé, me daría sería, antes del fin me daría mucho gusto ver cómo los bichos raros extraterrestres eliminarían a los cristianos con su Biblia y tratando de evangelizarlos y entrar en contacto con ellos. Sería lo único bueno de todo eso, ¿no? No creo que sería muy difícil. Lo único relevante en ese punto sería que efectivamente tratara, como decía Edu, en la parte del lenguaje, tratar de comunicarse ahí. Y si eventualmente llegase ese punto de contacto, ¿cuál sería el impacto dentro de la población general? 90% de la gente dirá, pues yo igual tengo que seguir trabajando de lunes a viernes 8 horas, así mientras la nave extraterrestre no nos empiece a eliminar ciudades o a destruirnos o a colonizarnos o esclavizarnos, pues simplemente voy a tener que seguir trabajando porque el sistema se tiene que mantener. Entonces, la relevancia, no sé, sería un ejercicio social muy curioso. Eh, Espero, bueno, yo no sé si sería algo muy extraño entrar en contacto con una, porque una cosa es lo que nos muestran nosotros las películas de Hollywood, que es más o menos lo estándar, y otra cosa es lo que mostraría ya directamente la realidad, como el impacto que tendría dentro de la sociedad o dentro de la humanidad el contacto con una civilización extraterrestre. Yo creo que sería un impacto muy fuerte. La sociedad, en caso tal de que seguiría, pero el golpe emocional, porque no se me ocurre otra palabra, sería muy marcado. Sería muy interesante poder ver esto. Ya ha pasado, por ejemplo, el tema de que, hablando del tema de las creencias, paulatinamente a lo largo de la historia se han ido desvirtuando, digamos, esas creencias, ¿no? O dogmas. Cuando al principio el geocentrismo, luego cuando desaparece el geocentrismo y nos damos cuenta que llega el heliocentrismo, nos damos cuenta que el planeta es solamente un planeta más, ¿cierto? Sin duda alguna, el descubrimiento de otro, no sé si llamarlo taxón, yo creo que no, ni siquiera habría espacio para ese término, taxón, porque se abriría sin duda alguna o otra ciencia para hablar de eso. Y sin duda alguna pasarían muchas cosas. El golpe emocional para los creyentes y también los otros que me imagino que dirán, no, pues ese es Dios, y entonces eso hay que adorar. Entonces no está descabellado pensar en que muy seguramente si se descubre vida extraterrestre, pues se va a idolatrar. Pero yo siempre he pensado desde hace algunos años que pues el tema de las religiones a lo largo de la historia se va a ir desvirtuando, va a ir desapareciendo. Claro que de manera muy lenta, pero se va a ir desvirtuando y un golpe pues, frontal sería eso, el descubrimiento de vida extraterrestre, sin duda alguna. En eso sí le tengo fe, de que en algún momento va a pasar. Que estemos vivos cuando que nos llegue el momento, pues eso sí no le tengo mucha fe, así como, pero bueno. Ojalá. Bueno, igual es eso que decía Freddy, es un golpe más, es que no es moral, es como de optimismo, porque siento que lo que comentaba Dayan con todo el tema de Copérnico, por allí lo de Galileo Galilei y todas esas etapas, pues de cierta forma, aunque ya se sabe que ya la Tierra no es el centro del universo y todo ese cuento, el hombre sí se cree el centro del universo y el centro de la razón, ¿no? Y cuando hablo del hombre, hablo de una población muy pequeña. Yo creo que el resto, incluido nosotros, una caterva de pendejos alrededor del mundo, ¿no? Animales ahí sin mayor relevancia, pero sí se creen el centro del universo. Y esa creencia sobre que son ellos los que están en el mundo, que son ellos los que existen, pues sí estaría en choque al encontrarse algún otro tipo de representación. Es una personificación allí bastante rara la que afectaría.
una cuestión también sobre la identidad humana que se ha construido sobre esa idea de qué es la vida, de qué es esa especie que ha evolucionado y que ha reinado de cierta forma esa creencia de la vida misma. Eso sí sería un problema, pensándolo. Tocaría aprovechar ahorita que estamos en época de campaña electoral, un debate a los candidatos regionales y locales, hacer la pregunta: señor candidato, ¿qué opina usted ante el hipotético caso de un contacto extraterrestre? ¿Cómo sería su reacción a nivel institucional? A ver, me gustaría hacer esa pregunta. Cuente con eso que lo ponemos en Eso, minga por cuente X. con eso que está pensando. Ponemos en una Cuente gran con eso minga que por está- X. Cuente con eso. Me causaría mucha gracia la respuesta de los candidatos ahí ante un hipotético contacto extraterrestre. Pediríamos maquinaria para arreglar la vía Iquira, eso, empezando por ahí. Bueno, Pues no Bueno, sé, nada, ya. palabras Creo finales que de Dayan. no, una fiel invitación a creer en los extraterrestres. Bueno, antes que todo eso, sobre todo, pues sin duda alguna, las nuevas misiones que se están realizando tienen ese, digamos, objetivo. Bueno, es uno de los objetivos. Y quizás en los próximos años de pronto se pueda dar una parcial, así sea una parcial respuesta a esa pregunta que en realidad existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo el tema de si está o no solos en el universo ha existido. Quizás en los próximos años se pueda dar una parcial respuesta. Se está trabajando muchísimo en eso, los avances tecnológicos han dado unos grandes saltos y estamos a la espera de qué nuevos y fascinantes misterios pueden develar las herramientas que ya se han fabricado para descubrir vida de pronto en otros planetas y de pronto también puedan dar luces del origen de la nuestra aquí en la Tierra. Sí, sobre Bueno, eso sí, sí. yo creo que, no, lo que dice Dayan, yo para finalizar digo que sí existe la posibilidad, el cómo se manifestaría, cómo sería esa composición eh, de la vida, cómo sería esa representación, cuál sería ese problema del lenguaje, en qué quedarían algunos principios fundamentales del ser humano como centro, entre comillas, del universo, como raza que ya existe. Y, y nada, ¿no? Yo creo que es una gran posibilidad, mucho más de que aquella frase emblemática de un pueblo cercano de que las brujas las hay porque las hay, pues extraterrestres deben haber en cualquier conjugación, pasado, presente o futuro, ¿no? En todo este tema del tiempo y del espacio en el universo que es un poco complejo. Así que nada, la invitación a creer y a seguir este y otros programas que seguiremos haciendo acá en Mefistofélicos. Sí, no olvidar que OVNI no es necesariamente de origen extraterrestre. Va para otro capítulo de lo que pueden ser. Muy interesante ese tema también, pero que sean de otro lado, no son, definitivamente no. Que no se les olvide, somos 3 los seguidores de Mefistofélicos en Facebook: Edwin, Dayan y yo. Twitter no tenemos porque se acabó, Instagram tampoco tenemos, solamente tenemos Facebook, una página olvidada donde me acuerdo subir algo de vez en cuando. De los que quieran suscribirse al canal, pues de vez en cuando ya tenemos 37 seguidores, vamos subiendo cada un poquito más. Y pues también estamos también en Spotify y en iVoox. Estamos ahí circulando por esos lados, entonces no olviden escucharnos y vernos por esos lados.